Viktor Frankl explica cómo soportar la vida cuando ya no le encuentra sentido. Principal 1,287 palabras. Hay días en los que despiertas y el mundo se siente vacío. No es tristeza lo que sientes, es algo peor. Es la ausencia de todo, la ausencia de razón, la ausencia de por qué seguir adelante. Viktor Frankl sabía esto mejor que nadie. Él lo vivió en los campos de concentración nazis, donde cada día era una pregunta sin respuesta. ¿Para qué seguir respirando cuando todo ha perdido sentido? Tú no estás en un campo de concentración, pero quizás sientes que estás en tu propia prisión, una prisión hecha de rutinas que no te llevan a ningún lado, de relaciones que se han vuelto mecánicas, de sueños que se han convertido en polvo. Y en el centro de todo esto, esa pregunta ¿qué te susurra en las noches? ¿Para qué sirve todo esto? Frankl descubrió algo que cambió todo. No fue una revelación mística, no fue un momento de iluminación, fue algo más simple y más devastador. El sentido no es algo que encuentras, es algo que creas. Y puedes crearlo incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. El vacío existencial no es una enfermedad, es una condición humana. Es el precio que pagamos por ser conscientes de nuestra propia mortalidad, por saber que todo esto terminará algún día. Pero Frankl entendió que ese vacío también es una oportunidad, una invitación, un espacio en blanco esperando a ser llenado con algo que solo tú puedes escribir. Cuando perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano, cuando vio morir a miles de personas inocentes, Frankl se enfrentó a la pregunta más cruda de todas. Si la vida puede ser tan cruel, tan injusta, tan aparentemente sin sentido, ¿qué nos queda? Y su respuesta fue revolucionaria. Nos queda la libertad de elegir nuestra respuesta a lo que nos sucede. Tú puedes perder tu trabajo, tu relación, tu salud, tu dinero. Puedes perder todo lo que creías que te definía. Pero hay una cosa que nadie puede quitarte, tu capacidad de decidir qué significa todo eso para ti. Puedes elegir ser víctima de las circunstancias o puedes elegir ser el autor de tu propia historia, incluso cuando esa historia incluye capítulos de dolor. El sentido no está en las cosas grandes, no está en cambiar el mundo o en ser reconocido por millones. Frankl lo encontró en momentos pequeños, en ayudar a un compañero de prisión a sobrevivir un día, más en recordar el rostro de su esposa, en imaginarse a sí mismo, después de la guerra, enseñando sobre lo que había aprendido. El sentido está en los detalles que decides que importan. Tal vez tu sentido está en cuidar a alguien que te necesita, en crear algo que antes no existía, en ser testigo de la belleza que otros no pueden ver, en resistir cuando todo te dice que te rindas, en elegir ser amable cuando el mundo te ha dado razones para ser cruel. Frankl sabía que el sufrimiento es inevitable, pero también sabía que el sufrimiento sin sentido es lo que realmente nos destruye. Cuando le das significado a tu dolor, cuando lo transformas en algo que puede servir a otros o enseñarte algo que no sabías sobre ti mismo, ese dolor deja de ser solo dolor, se convierte en una herramienta de transformación. No tienes que ser feliz todo el tiempo, no tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está, pero si tienes que decidir si tu sufrimiento va a ser estéril o va a dar fruto, si va a ser el final de tu historia o el comienzo de un nuevo capítulo. El vacío que sientes no es una falla en tu diseño, es una característica. Es el espacio donde puedes construir algo que sea únicamente tuyo. Es el silencio antes de que decidas qué canción vas a cantar. Es la página en blanco antes de que escribas la próxima línea de tu vida. Frankl aprendió que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que nos pasa. Podemos elegir la actitud que tomamos ante cualquier situación. Podemos elegir buscar el sentido incluso en los momentos más oscuros. Podemos elegir creer que nuestra vida tiene un propósito, incluso cuando no podemos ver cuál es. Quizás tu propósito no es grande, quizás no vas a salvar el mundo, pero quizás vas a salvar a una persona, quizás esa persona eres tú, quizás tu propósito es simplemente resistir, seguir aquí cuando todo te dice que te vayas, seguir buscando cuando todo parece perdido, seguir creyendo cuando ya no hay razones para creer. El sentido no es algo que se revela, es algo que se construye, un día a la vez, una decisión a la vez, una elección a la vez, y la primera elección es la más importante, elegir que tu vida significa algo, incluso si aún no sabes qué. Frankl sobrevivió porque decidió que su sufrimiento tenía un propósito, que su experiencia podía servir para ayudar a otros, que su dolor podía convertirse en sabiduría, que su historia, por terrible que fuera, podía ser útil para alguien más que estuviera perdido en la oscuridad. Tú también puedes hacer esa elección. Puedes decidir que tu dolor no es en vano, que tu confusión no es permanente, que tu vacío no es un final, sino un comienzo. Puedes decidir que hay algo en ti que vale la pena preservar, algo que vale la pena compartir, algo que vale la pena construir. No necesitas encontrar el sentido de la vida, solo necesitas encontrar el sentido de tu vida. Y ese sentido puede ser tan simple como decidir que vas a estar aquí mañana, que vas a seguir buscando, que vas a seguir eligiendo, que vas a seguir siendo humano en un mundo que a veces parece haber perdido su humanidad. El vacío existencial no es tu enemigo,
Es tu maestro. Te está enseñando que la vida no viene con instrucciones, que el sentido no es algo que se entrega, que el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se crea, es algo que se decide, es algo que se vive, y tú tienes todo lo que necesitas para crearlo.